Buenas rapazos, ¿qué tal? ¿Echáisme de menos? Me cago en Dios. Bueno, esto que tenemos aquí, como podemos ver, es una berza, y de lo que está hecho el pote, que tan bueno está cuando nos ponemos a comerlo, pues de aquí sale. La manzana es una cosa pero importante para todo Asturias. Luego bien que nos presta beber la sidra, que es la bebida más importante de aquí de Asturias. Tan ácidas. Bueno, mierda, nada, ahora nada. Déjalo. Ya se levantó. Como podemos ver, aquí en Asturias también tenemos buenos patates, sin falta de ir a comprarles a León. ¿Vosotros pensáis que esta burra ahora mismo está pasando muy mal cuando está aquí quieta al lado mío? ¿Oísteis la historia de los dueños de una casa rural que protestaban porque los pitos metían ruido? Van a acabar con todo. Lo que no se puede es que vendas un xatu ahora mismo por nada, mejor un xatu bueno y tal, puede valer un poco, pero que vendas xatos a precio de nada, que la carne te la paguen a nada y luego vayas a un supermercado a comprar un kilo de carne y te metan un sabrazo y vayas a comprar un litro de leche y lo mismo, que si uno, que si otro, y luego vayas por ahí y no estén pagando a nada, estés medio regalando ya leche. Pero bueno, luego tiene su recompensa, que es la sidre. El xabalí quiso entrar más de una vez, pero poniendo la yendadora, frenó. Las faves, como podemos ver, tienen una varilla, un palo, y está puesto para que la fava vaya esguelando para arriba y vaya creciendo a su vez. Pues ya sabéis, si no queréis escuchar pitos, vais para Madrid, que allí seguro que no vais a escuchar ninguno. Bueno, amigo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Seguimos grabando o paramos?